Familia, bueno, este es el primer vídeo de una serie de 40 vídeos que voy a hacer para que me conozcan un poco más, para que conozcan mi experiencia personal y con la única intención de que esta experiencia personal que les voy a compartir en esta serie de 40 vídeos le pueda servir a alguien si se ve reflejado en mis conflictos, en mis problemas, porque voy a contar cómo estoy saliendo de ellos. Porque siento que son problemas y conflictos muy agudos que pasé antes, ahora estoy en un momento muy diferente, pero obviamente lo estoy observando desde otro lugar, con los ojos del maestro, como dicen, ¿no? Pero aún así algo me dijo que tengo que compartir esta experiencia, porque sé y tengo la certeza de que aunque a alguno le ayude es suficiente, así que para ti va. Bueno, mi experiencia, les cuento. Yo llevo años luchando contra la depresión, ¿vale? No en un punto de estar en la cama y no poder ni levantarme de la depresión, pero sí momentos que me duraban, por ejemplo, semanas. Era como perder la alegría por vivir. Luego estaba 2-3 días bien, pero luego volvía semanas. Estaba 2-3 días bien, pero volvía estando así, como voy a compartir ahora, durante semanas. Esto cada vez para mí me afligía más, me dolía más, ¿no? Y sufría más. Entonces yo siempre lo he visto como una especie de nube negra que me venía y digo, vale, aquí ya está otra vez la nube negra, y era como una ola que no podía ni surfear ni pasar por debajo, me arrastraba y me destrozaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifestaba esto en mi vida? Esta nube negra, ¿no? Esta depresión. Pues sentía que literalmente no era yo. Es decir, veía a mis hijas y no podía disfrutar de ellas. Perdía la alegría literalmente por vivir. Sentía que mi vida no tenía ningún sentido, ningún propósito. Me sentía con una autoestima por los suelos. Es decir, del 0 al 100 yo le pondría mi autoestima de aquel entonces, que repito, de aquel entonces hace nada, hace muy poco tiempo. Luego entenderán por qué ha sido tan rápido y por qué está siendo tan rápido mi proceso de abandonar esa nube negra. Más que abandonar y luchar contra ella, de integrarla para darme cuenta de que hay salida, hay luz al final del túnel. Bueno, mi proceso con respecto a esto siempre o sea, la nube negra siempre me ha venido en momentos que yo mismo no me esperaba. Es decir, pasaba 2-3 días bien y de repente era como que algo externo a mí, que obviamente siempre es algo interno, siempre es una manera de ver las cosas y una decisión. Pero yo sentía en ese momento, que son años, repito, como que era algo externo, como que, pero ¿esto de dónde me viene ahora? Es como esa nube que te asusta y pero ¿de esto de dónde viene? No sé cómo salir de ello y cómo trascenderlo, ¿no? Cómo integrarlo. Bueno, pues perdía eso, la sensación de alegría, baja autoestima, muy baja autoestima. También se manifestaba con mucha vergüenza, sobre todo a la hora de estar en grupo. Yo solía relacionarme con 1 o 2 personas como mucho, pero con más siempre tenía esa vergüenza, ese miedo al que dirán de mí, a lo que piensen de mí, al cómo me ven, y era como que mi mente se fijaba en eso, y por mucho que yo leía libros de espiritualidad, de desarrollo personal, no podía aplicarlo, no podía integrarlo, porque seguía sintiendo esa vergüenza en mí, y era algo como que, es que no tiene sentido que yo esté poniendo mi atención a eso, a lo que piensen de mí, cuando sé que no tiene sentido intelectualmente, pero en mi sentir no era diferente. Mi sentir era, mira, cuidado que van a pensar de ti. Mi sentir era, busca el reconocimiento para que te valoren. Mi sentir era, ten cuidado a ver si te juzgan. Y era todo el rato esa conciencia en el exterior, en los demás, ¿no? ¿Cómo se manifestaba también esta nube negra? Con miedo. Era un miedo constante a la vida. Y recuerdo un día que simplemente fui al mar, y esto me pasó varias veces, pero fue un día específico, que fui al mar a relajarme. Tenía unos de esos días de nube negra, de mi vida es una puta mierda, nunca mejor dicho. Fui al mar y viendo el mar me dio miedo, es decir, ver el mar me dio miedo, y sentí ese miedo. Entonces yo luego en mi mente, en mi ego me decía, oh,
es que qué cobarde eres. Por el simple hecho de ver el mar te está dando miedo. Y era todo el rato ese autojuicio que también se manifestaba en esa desconfianza totalmente. Desconfianza en mí mismo y desconfianza en la vida. Desconfianza en Dios. Porque si yo desconfío de Dios, de la vida, desconfío de mí. Más si yo confío en mí, como estoy haciendo en este proceso que os voy a compartir en esta serie de 40 días, si yo confío en mí, reconozco que estoy confiando en Dios. Y si confío en Dios, confío en mí porque somos unos. Y es la vida, Dios es la vida. Dios es todo y todo es Dios. Y ahora lo estoy entendiendo no intelectualmente, sino experiencialmente, que es a lo que quiero ir, a lo que quiero señalar, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifestaba más esta nube negra? Con la culpa también. La culpa era mi compañera, mi amiga, ¿no? Por todo sentía culpa. Ya sea por comerme un chocolate, sentía culpa porque sabía que comer azúcar era malo. Yo hablaba con algún hermano, alguna hermana, cualquier persona. Yo hablaba y si esa persona yo veía en su reflejo, ahora entiendo que todo es un reflejo, como dice un curso de milagros, no te relacionas sino contigo mismo, porque todos somos uno. Mi hermano, al que veo, es mi reflejo. Entonces, cuando yo veía ese reflejo en el otro, de irascibilidad, de rabia, de ira, era como que me sentía culpable y era un sumiso, ¿sabes? Decía, sí, como que yo tengo que siempre agradarte a ti. Yo no valgo y tú vales más que yo. Ese era el lema mío de mi ego. Un montón de veces yo veía a la gente y las catalogaba por lo que tenían o por lo que hacían, no por lo que eran. Si tenían un buen traje o si tenían un buen coche, yo automáticamente, fíjense la locura, decía, es que vale más que yo, porque yo no tengo un puto duro y soy un don nadie. Yo me decía estas cosas a mí mismo constantemente durante años. Por eso me sentía así, con esa depresión, con ese miedo constante, con esa desconfianza, con esa baja autoestima, con esa culpa y con esa vergüenza, ¿no? Los pilares del ego, básicamente. Es decir, yo estaba identificado con algo que no era. Y ahora, en este proceso de 40 días que os voy a compartir, estoy dándome cuenta y reconociendo que todo eso era una simple ilusión. Porque el ego es una ilusión. Ahora, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, gracias al Cristo en mí, que como he dicho, no se queden con las palabras cristianas, vayan más allá de ellas. Recuerden que las palabras no son más que símbolos de símbolos y que solamente señalan a la verdad, pero nunca son la verdad. Pueden sustituir Dios, Cristo, el Espíritu Santo por universo, por energía, por lo que ustedes quieran, da igual las palabras. Entonces, gracias al Espíritu Santo, estoy dándome cuenta de quién soy realmente. El Espíritu Santo es esa parte de tu mente que recuerda quién eres realmente, más allá del cuerpo y más allá del ego. Y en muchas meditaciones que llevo haciendo últimamente, he conectado con él. He conectado con esa luz que es mía. He conectado con esa guía del Espíritu Santo, esa guía interna que me recuerda, hermano, tú eres Cristo, al igual que el otro. Es decir, el bien del otro es tu bien. Lo que tú haces y des, te lo haces a ti y te lo das a ti. Como dice un curso de milagros, dar y recibir es lo mismo. Entonces, bueno, para no desviarme, a mí esta nube negra, como la llamo yo, porque dicen que es muy bueno simbolizar ese ego, simbolizar esa oscuridad que uno tiene, ¿no? Que son todos esos pensamientos de locura y de miedo y de culpa, ¿no? Entonces yo lo veía como la nube negra. Entonces, como digo, esta nube negra pues me hacía identificarme con algo que no era, con un cuerpo. Porque si yo me identifico con el cuerpo, yo tengo miedo a morir, porque claro, el cuerpo es mortal. Si yo me identifico con un cuerpo, lo que me sucedía antes, yo tengo mucho miedo a lo que piensen de mí, porque son todos diferentes. Entonces algunos son más guapos, otros son más feos. Y claro, y ahí yo me sentía, como dije antes, con muy baja autoestima. Porque claro, los otros cuerpos eran más bonitos, eran mejores, hacían mejores cosas, tenían más cosas. Cuando realmente la fórmula que te quiere vender la sociedad es ten, haz y ya luego eres. Si tienes esto, si haces esto, tendrás esto y ya luego eres una persona de puta madre. Cuando, como digo, yo me estoy dando cuenta de que es al revés. Primero reconoces quién eres realmente, como el Cristo, el Hijo de Dios. Porque la voluntad de Dios, como dice el curso de milagros, la voluntad de Dios es tu felicidad. Dios no nos creó para vivir en sufrimiento. Dios nos creó para ser felices. Y bajamos a este mundo, a este plano, para experimentar algo
que no somos, pero a la vez para recordar en este plano denso lo que sí somos, ¿no? Entonces, bueno, esta nube negra a mí por años, con muchos vaivenes emocionales, me tenía hundido, muy hundido. Mi entorno lo puede saber, lo puede verificar. Era como que mi vida eso no tenía sentido para mí eso era de la depresión. La depresión que viví durante años era eso, era esa desconfianza, esa baja autoestima, esa culpa constante, ese autojuicio para conmigo mismo y obviamente con los demás, ese miedo a lo que piensen de mí, esa búsqueda de reconocimiento exterior, ¿no? Esa identificación con algo que no soy, el cuerpo o la mente, ¿no? Bueno, para que no se alargue mucho este vídeo, que es el primero de una serie, como digo, este es un plan que me bajó, no es mío, es decir, no es de mi ego, porque obviamente mi ego no lo quiere hacer, pero mi espíritu sí. Entonces le dije que sí al corazón y le dije que no a la mente, que es donde está el ego, por así decirlo. Entonces esto es un plan de 40 días que me bajó simbolizando un poco a los 40 días de Jesús en el desierto, que por cierto me llamo Jesús, para los que no me conocen, nada es casualidad, obviamente. Este plan de 40 días para salir de todo esto y para reconocer quién soy realmente, con la intención de que tú que me estás mirando, como dije antes, no hay nada que suceda por casualidad. Si me estás mirando es por algo te tengo que enseñar, y esto no es una posición de que yo aquí soy el maestro de maestros, para nada. Como dice un curso de milagros, yo solamente enseño lo que necesito aprender. Entonces, con la intención de que a ti que me estás mirando, si te ves reflejado en alguna experiencia que yo tengo, en ese miedo, en esa desconfianza, en esa impotencia, esto es algo que también me pasaba, me sentía incapaz de nada, es decir, de lo más mínimo era como que yo me sentía, no soy capaz, entonces me ponía nervioso. Cuando hablaba con alguien, por ejemplo, era como que constantemente una fricción, porque tenía miedo. Entonces, como estaba diciendo antes, la intención es esa, que tú si te ves algo de reflejado en mí, sepas con mi experiencia que puedes salir de ello con esta serie de 40 vídeos que voy a hacer, porque como dije antes, el plan no es mío, el plan es del Espíritu Santo, que me dijo: hermano, es hora de dejar tu antiguo yo falso atrás y de reconocer quién eres realmente. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dejarlo aquí para que no sea tan largo el vídeo, y en el próximo vídeo o en los próximos vídeos desarrollaré un poco de qué se trata este plan de 40 días, simbolizando a los 40 días de Jesús, que empecé hace poco, hace unos 10 días. Este es el día 10 que estoy con el plan. Y bueno, les animo a que sigan si les resuena en el corazón. Bendiciones, mucha luz y paz.